El promedio lleva 15 a 20 años para que lo diagnostiquen. Yo nunca había escuchado de esto antes. ¿Por qué decimos enfermedad? Bueno, sí, porque tenés que saberlas. Lo importante que tiene que pasar es que el paciente tiene que saber qué está pasando en su cuerpo para poder manejarlo, ¿no? Lo que sucede es que cuando empieza a generar síntomas, ahí se convierte en una enfermedad, ¿sí? Pues sabemos que el 20% de la población tiene una hipermotilidad articular. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos otro programa de Por Más Salud. Semana a semana les traemos distintas temáticas que tienen que ver con la salud, con la calidad de vida, con el bienestar. En nuestro tema central de hoy vamos a estar hablando sobre hipermovilidad articular o hiperlaxitud. Es una condición que seguramente haya más gente de la que ustedes creen que tienen esta enfermedad. Lo que vamos a ver en este programa es cuánto afecta la calidad de vida de estas personas. Así que los invito a disfrutar un nuevo programa de Por Más Salud. El síndrome de hipermovilidad articular se trata de una enfermedad sistémica del tejido conjuntivo. Las causas que provocan que determinadas personas padezcan hiperlaxitud articular no son del todo conocidas. Se han detectado anomalías de origen genético en el tejido conectivo y en las proteínas de este tejido, como son las fibras de colágeno que proporcionan la resistencia a los tejidos. Hoy vamos a hablar del síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Sí? Es complicado el nombre, como vos decís, pero es interesante que la población sepa que existe, ¿sí? Existen distintos subtipos de esta enfermedad, pero nosotros nos vamos a concentrar en el más común y en el que de repente todos tenemos, o sea que no hay que asustarse por el nombre, ¿sí? Que vendría a ser el de hipermotilidad articular. Se lo conoce en español como síndrome de hiperflexibilidad, por ejemplo, y el problema mayor realmente es en el diagnóstico. Es una alteración del colágeno, se transmite genéticamente, o sea que es muy común que nosotros veamos pacientes cuyos padres también tienen este síndrome y bueno, esta alteración, para que se imaginen, nosotros tenemos una red en todo el cuerpo de colágeno y otras sustancias que nos sostienen, ¿no es verdad? Entonces sostienen nuestros órganos, este colágeno está en los huesos, está en el corazón, en los músculos, en los pulmones, en todos los órganos. Imagínense esa red, ¿sí? Desde el pelo a los pies, ¿sí? Eso sería el tejido conectivo, ¿no? Nos conecta, ¿sí? Nos une, nos sostiene. Las complicaciones o lesiones más frecuentes asociadas a la hiperlaxitud articular son tanto físicas como psicológicas. Pueden ser luxaciones articulares, mayor incidencia de tendinitis y capsulitis, alta probabilidad de sufrir esguinces, lumbalgias, escoliosis, varices, pie plano, artrosis de rodilla, hernias, ansiedad y depresión. A su vez, puede presentar síntomas gastrointestinales, trastornos del sueño, fibromialgia, cefalea migrañosa y trastornos oftálmicos, entre otros. Genéticamente lo puedes tener y no tener ningún problema. Es que eres muy flexible y nada más. Lo que sucede es que cuando empieza a generar síntomas, ahí se convierte en una enfermedad, ¿sí? Pues sabemos que el 20% de la población tiene una hipermotilidad articular. Se convierte en un problema ponele 10% de la población, donde eso genera dificultades a nivel físico. De eso hay un porcentaje muy, muy chiquito, que para eso sí existe estudios genéticos, que
es más grave, o sea, son casos potencialmente letales. Sin embargo, las personas que padecen hiperlaxitud o hipermovilidad articular también se benefician de determinados aspectos positivos, como pueden ser una mayor agilidad para las actividades físicas como la danza, el ballet, la gimnasia y la acrobacia, o una mayor habilidad para tocar instrumentos para los que se precisa una gran flexibilidad en los dedos, como puede ser el violín, la flauta o el piano. Una persona que puede tocar el piso con toda la palma, ¿tá? Con la palma de las manos. Sin flexionar las rodillas. Exacto, sin flexionar las rodillas, flexiona la columna y toca el piso con toda la palma. En general son gente con hiperlaxitudes que son muy flexibles, son los que hacen gimnasia olímpica, los que hacen... Me pasa que me dicen, no, pero yo hice gimnasia toda la vida y con mucha facilidad. Entonces yo le digo, bueno, vos hiciste gimnasia toda la vida porque sos hiperlaxa. No es no sé si me explico, si es al revés, ¿sí? El hiperlaxo tiene mucha facilidad para los deportes, por ejemplo, la gimnasia olímpica, como decía, la natación, y no es porque estoy entrenado que soy más laxo. Soy laxo. Otro ejemplo que me gusta siempre dar a los pacientes es el nadador Michael Phelps, ¿sí? Es un hiperlaxo. Si ustedes recuerdan de haberlo visto antes de entrar a nadar, él hace toda una serie de estiramientos que para nosotros sería imposible, ¿no? Bueno, y ahí es como nosotros hacemos el diagnóstico en realidad. Pues nos concentramos en las articulaciones y vemos los movimientos articulares de articulaciones específicas que nos determinan que esto es la hipermotilidad. La manera de diagnosticarla actualmente es una serie de movimientos que uno hace, que es flexibilidad así para este lado, de tocarse las manos. Por ejemplo, no nos cuesta nada tocar con las manos el piso, aun cuando uno es mayor y se supone que está más duro, no, nada. Sí, el purgal tiene una movilidad mucho mayor que a veces puede tocar el antebrazo, por ejemplo. Después el dedo meñique, el dedo pequeño, pasa a los 90 grados, eso es uno de los elementos que consideramos. Después otra característica es el codo, ¿sí? Que el codo tiene un movimiento X, pero en estas personas sobrepasa el ángulo normal. Y otra característica también importante son las rodillas. Las rodillas se van para atrás, se van hacia atrás, ¿tá? Y vos ves a la persona parada y tiene las rodillas hacia atrás. Después hay otras características que pueden pasar, que bueno, son el pie plano. Después algo muy importante, pero ya ahí estamos hablando de que se convierte en enfermedad, son cuando empiezan a mostrar síntomas. Por ejemplo, esguinces a repetición, ¿tá? Personas que se esguinzan muchas veces, otras que se luxan. Por ejemplo, a mí me cuesta estar parada quieta, enseguida me canso, o en cualquier postura, como que tenemos que estar cambiando. A otra gente, no a mí, por suerte, tiene dislocaciones todo el tiempo. Andan y tienen que ponerse algún tipo de aparato para no romperse, literalmente. Yéndonos a los extremos, también personas que se desmayan al estar mucho tiempo paradas, ¿sí? No pueden estar paradas en una posición firme porque se desmayan, ¿sí? Podemos ver de repente los gendarmes que tienen que estar durante horas parados, bueno, se desmayan de un momento al otro. En otros casos te afecta que tus tejidos son más permeables que la norma. Entonces, por ejemplo, todo lo que es mi aparato digestivo, mi aparato respiratorio es más permeable. Entonces, algo que, bueno, como mi esposo come y le cae un poco mal, yo me muero. Cosas así. Estas personas pueden tener además alteraciones varias, ¿sí? En la concentración, por ejemplo, en los niños, son niños que a veces son tildados de hiperactivos, porque ellos necesitan estar en movimiento, ¿sí? Porque hay una alteración, esta alteración del tejido conectivo, también que forma las venas, ¿sí? Nos da una alteración en la circulación de la sangre, ¿sí? Entonces estos niños tienen que estar como en movimiento y dicen, pero quédate un poco quieto. No pueden.
necesitan, ¿sí? Y no son niños hiperactivos, ellos necesitan para poder seguir funcionando, moverse, ¿no? Pero desde no poder comer prácticamente nada hasta no poder trabajar un horario normal en condiciones en una oficina, ¿no? Yo de hecho cambié mi carrera para poder trabajar desde casa y manejarme la alimentación y los horarios de una manera que yo pudiera. Y después, más recientemente, dolor constante, que llega a ser que no podés dormir, que no podés estar nunca bien, que no te sentís bien, y obviamente afecta a todo, tu vida social, tu ánimo, todo. ¿Por qué decimos enfermedad? Bueno, sí, porque tenés que saberlas. Lo importante que tiene que pasar es que el paciente tiene que saber qué está pasando en su cuerpo para poder manejarlo, ¿no? Entonces, cada 3-4 horas yo paro, o me acuesto, o me siento, o a veces si hice algo que es demasiado, ese día ya no puedo hacer nada más. O sea, ustedes me pedían si podía ir hasta Maldonado. Para mí hubiera sido lo único que podía hacer en el día. El manejar, incluso manejando hasta allá, me siento media hora y vengo, es eso. Entonces limita. Parece que de repente quedan sin pilas, ¿sí? Hablando claramente. En el tejido conjuntivo tenés una falla en el colágeno. No se sabe muy bien cómo, ni por qué, ni cómo afecta, pero a nivel de estructura del cuerpo hace que estés como siempre luchando para sostenerte, no te sostiene bien el cuerpo. Entonces, o sea, mucho del cansancio viene de eso. Hay gente que tiene problemas en la piel, problemas en los dientes, problemas más mentales, porque bueno, estar siempre cansado, siempre con dolor, sin poder dormir, sin poder alimentarte bien. A veces los medicamentos, no procesamos los medicamentos de la misma manera. Por ejemplo, cuando tienen operaciones puede ser muy riesgoso porque no respondes de la misma manera, entonces varía. Eso es una de las dificultades, o sea, hablando, siempre ahí somos 40, 50 participantes de todo el mundo y ahí varían. Y ves que hay de todo. Siempre tenés 2 o 3, 4 cosas, parece así, más o menos, pero no necesariamente las mismas. La calidad de vida es mala de estos pacientes, entonces por eso insistir tanto en que hay que saber. No tomarlo como, ay, yo me siento mal todos los días y voy a los médicos y los médicos me dicen que no tengo nada. ¿Sí? Es verdad, pasa. ¿Por qué pasa? Porque es un diagnóstico difícil de hacer. Se conoce muy poco, incluso entre los médicos no se conoce. Hay poca información. Es muy complejo. Entonces, como la medicina está estructurada en especialidades, si te ven solo una parte, no logran identificar. O sea, es muy difícil que se tomen el tiempo que lleva. Tienen 15 minutos, un especialista no ve el problema. Y además, muchos de los síntomas también son síntomas de otras cosas. Entonces, de hecho, a mí hace como 15, 20 años me diagnosticaron con otra cosa y me trataron y me medicaron que resulta que no era. Eso también pasa, o sea, se diagnostica erróneamente y se trata otra cosa. Hay un retardo en el diagnóstico que a veces son años, pero años, te hablo de 20 años o más. Un montón de estudios, un montón de cosas, nada concreto. Después, hace como 15 años, temas de cansancio, problemas de concentración, y se diagnosticó como hipotiroidismo. Y me trataron y estoy medicada con eso, pero tampoco se arreglaba. Y después, más recientemente, hace 3-4 años, empezó con temas de dolores en la cadera y dolores musculares, y ahí es donde terminé con una especialista que eventualmente diagnosticó. Vienen asociados a la hiperlaxitud. Yo veo muchos pacientes con tanto cervicales, dorsales o lumbares, con dolores que lo mismo, ¿no? Haces una radiografía, no tiene alteraciones, resonancia magnética tampoco, pero tienen una hipermovilidad vertebral que es mínima, ¿sí? Que en algunas radiografías funcionales vos la podés objetivar.
Y esta hipermotilidad hace que de repente la vértebra quede en una posición que no es la original. Entonces ahí determina dolor, que si no lo corregimos, persiste en el tiempo. Sí me daba la impresión de que no le estaban pegando, porque en ningún momento logré, bueno, es esto y toma este remedio y entonces estás bien. No, era bueno, un poquito de mejoras y después, y llevó mucha investigación de mi lado, porque además es una cosa que los resultados, los exámenes que existen, ya sea de sangre o otro tipo de exámenes, siempre sale todo bárbaro. No es algo que se muestra, como es en el tejido conjuntivo, no aparece en el rayos X, no aparece en nada. Y como además uno se cuida mucho porque todo le hace mal, todo sale perfecto. O sea, yo tengo mis estudios de sangre, todo es una maravilla. Que no quita que te sientas horrible todo el tiempo, entonces eso se hace difícil. En realidad, colon irritable, se asocia a colon irritable, trastornos del tránsito tipo constipación, es muy frecuente, y el malestar, ¿sí? Porque se asocia mucho a malestar estomacal, con reflujo, náuseas. Entonces, estas personas lo que deben hacer es también tener una dieta balanceada, ¿sí? Acorde a esta patología. Ni procesados, ni alcoholes, ni fritos, ni harinas, ni lácteos, básicamente verduras hervidas. Los tratamientos no son recetas que vos aplicás a todas las personas la misma receta, no, es adecuado al paciente, porque todos somos distintos y todos tenemos vidas distintas. No es para todos igual. Cambia en el tiempo y la manera de solucionarlo también es muy individual. Entonces no es un problema fácil. Entonces tenemos que ver, bueno, a ver, ¿te gusta, no sé, yo qué sé, jugar al fútbol y sos hiperlaxo? Pero tené cuidado o tratá de fortalecer específicamente tal músculo para poder realizar esta actividad. No es curable. Es manejable para tratar de mantener el nivel de vida más o menos que pueda funcionar. En mi caso particular, una dieta muy estricta, cuidándola mucho, con algunos medicamentos para ayudar el movimiento. Nacés con la alteración del colágeno y lo vas a tener de por vida. Entonces, por eso la importancia de captarlo y decir, bueno, lo capto, ¿cierto? Y lo trato de la mejor manera. Lo entiendo y lo trato, ¿sí? Es eso, aprender a convivir con esos ajustes que tenés que hacer. O sea, para mí ir a comer afuera, cuando se podía, era prácticamente imposible. O tengo que planear todo. O sea, bueno, si voy a comer esto, tengo que tomar esto, y después esto, y tengo que hacer esto, y tengo que tener cuidado, que si comí ayer no puedo comer hoy, o si hice esto hoy no voy a hacerlo mañana. Lean sobre hipermotilidad, lean sobre hiperlaxitud, empiecen a entender. Y ahí empieza el paciente a hacer como un recuerdo de su vida. Empieza a decir, pensar que esto me pasaba por esto, ¿cierto? Sí, eso es una parte difícil de las enfermedades que son lo que se llama invisibles, porque no se te ve. Si yo estoy sangrando así, la gente enseguida, sí, pero al ser invisible, y de hecho incluso con los médicos, muchos médicos, pero estás bárbara, pero si estás tan flexible a tu edad, estás muy bien, todos tus resultados están estupendos. Entonces hay una cuestión de credibilidad que es muy difícil de lograr y es muy difícil de lidiar con eso. Pues junto con el diagnóstico, el tema de ser reconocido probablemente es lo más difícil, además de las dificultades en sí, porque es como que uno se tiene que estar justificando siempre o la gente no le cree, es muy difícil. La hipermovilidad articular no tiene tratamiento farmacológico causal. El tratamiento se orienta a potenciar la musculatura, ejercicios de relajación como el yoga, evitar la sobrecarga de las articulaciones y no practicar deportes extremos o de contacto directo. Una actitud positiva y una dieta equilibrada también son factores importantes a la hora de combatir las molestias características de la hipermovilidad articular.
tenemos que movernos en nuestras casas, hacer ejercicios. Hay muchos ejercicios para hacer que podemos hacer de una manera tan fácil, ¿cierto? Con elementos que tenemos en la casa, porque no podemos perder el tono muscular. Sí, necesitamos hacer ejercicio para fortalecer los músculos y para tratar de mantener el cuerpo, pero por otro lado no puedes hacer demasiado y no pueden ser cosas de impacto porque no lo aguantamos, o sea, cualquier deporte de impacto en general, no. Cosas que fortalezcan los músculos, pero que no sea demasiado. Y además nos cansa mucho, entonces si ese día hago ejercicio, bueno, capaz que es lo único que hago. ¿Sí? El músculo en el hiperlaxo es el salvador, ¿cierto? Y si a la hiperlaxitud le asociamos hipotonía muscular por estar mucho tiempo quietos, no nos va a ir bien. Vamos a sentir mucho dolor en las articulaciones, en el cuerpo. Las personas con hipermotilidad son personas que van a ser ágiles siempre. Una ventaja, son personas que van a ser ágiles hasta el último momento de su vida. Llegaron las primeras dosis, pero hay muchas más en camino. Empezó la vacunación en Maldonado para los grupos de riesgo y continuará en forma escalonada para toda la población. Hacerlo es un acto de conciencia y de solidaridad. Vamos a dar vuelta a la página y empezar a prepararnos para la próxima temporada, priorizando el empleo de nuestra gente, sin banderas políticas, con la celeste en el corazón. Por vos, por todos. Maldonado se vacuna. Junta Departamental de Maldonado. Desde que tomo Multiflora, me cambió la vida. Multiflora es un combo de 7 probióticos y vitaminas que me ayudan a reforzar mis defensas y a prevenir enfermedades. Te sentís más protegido y mucho más saludable. Y lo más importante, es un producto natural, sin contraindicaciones. Lo puede tomar todo el mundo. ¿Y yo cómo me siento? ¡Lleno de vida! Generalmente a partir de los 40, puede suceder antes, la piel va perdiendo las características que hacen que se mantenga tensa. Y además se comienza a depositar tejido adiposo en lugares donde antes no se depositaba. Y una zona clásica es la zona del mentón, ¿tá? O la papada que tanto le llamamos. ¿Qué pasa? Este doble mentón, que es lo que se genera cuando hay esta papada o acumulación de tejido adiposo o elasticidad, genera como un efecto de envejecimiento en la gente. Entonces, muchas mujeres y muchos hombres continuamente nos están consultando respecto a qué tratamientos se pueden hacer o de qué manera se puede hacer para eliminar la papada, ¿tá? Lo fundamental en esto es que cuando uno se enfrenta al paciente, primero clasificar las papadas o doble mentón. ¿Tá? Que mucha gente cree que es una y se te genera y es un tratamiento y listo. No. Se clasifican generalmente en 3, según la causa que la genere. Tenemos la primera, que es producto de una pérdida de elasticidad, ¿tá? Pérdida de colágeno que aparece con los años. Después tenemos la otra, que es producto de acumulación de tejido adiposo, ya sea por sobrepeso, por una dieta inadecuada. Y tenemos la otra, que es por pérdida de tensión del músculo platisma, que es el músculo del cuello, ¿tá? Entonces, según esto, vos tenés que ver qué tratamiento le podés ofrecer a la persona. Basándose en eso, también uno tiene que detectar la causa, ¿tá? No solo en estas 3, sino también ver si hay, por ejemplo, factores genéticos de toda la familia con un cuello ancho, grande, con esta técnica, con este doble mentón.
Si hay, por ejemplo, mucho fotoenvejecimiento, el sol es uno de los principales factores que hace que se pierda el colágeno y la elasticidad del piel. Entonces esos cuellos muy manchados, ¿tá? Hacen que aparezca más tempranamente la papada. Después todo lo que hoy en día se ve mucho, es el text, ¿tá? Entonces, por disponer el cuello para abajo continuamente y durante muchas horas, el cuello va perdiendo la tensión de los músculos y genera la caída del cuello. Entonces, lo que se dice, bueno, si vas a tener la computadora mucho tiempo, ponerla en una zona en la cual el cuello se mantenga en su posición y no esté continuamente flojo y hacia abajo, generando esto de la papada, ¿no? Bueno, otros factores son obviamente la pérdida de la tensión del músculo, ¿tá? El no uso de tratamiento, ya sea de cremas o de mantenimiento, lo que es colgarse muchas cosas, ¿tá? Entonces hay que ver también eso para intentar frenarlo. Por ejemplo, una dieta inadecuada o un exceso de tejido adiposo, para frenar eso y comenzar con el tratamiento. El doble mentol, producto de la acumulación de tejido adiposo, es por ejemplo, aumento del tejido adiposo. Pero una vez que uno reduce el tejido adiposo, la flacidez, aparece lo que es la flacidez. Entonces, ¿qué se hace? Se ve cuál tipo de papada se tiene y se combinan los tratamientos. Por ejemplo, en una papada producto principalmente de tejido adiposo, se utilizan técnicas que logren eliminar ese tejido adiposo, combinadas con técnicas que ayuden a la tensión de la piel. Para una vez que se elimine ese tejido adiposo, la piel no quede elástica y quede una papada pero de piel, ¿tá? Entonces, por ejemplo, se pueden utilizar técnicas como es la cavitación, la radiofrecuencia, el HIFU, la técnica de mesoterapia, en el cual se utilizan enzimas lipolíticas capaces de degradar el tejido adiposo, ¿tá? También se puede asociar, por ejemplo, en el caso de que sea más que nada por pérdida de elasticidad o por pérdida de tensión del músculo, se utiliza mucho el plasma rico en plaquetas, los hilos tensores, ¿tá? O, por ejemplo, la toxina botulínica en el cuello. Y otra cosa que está muy en boga o muy de moda es la lluvia de ácido hialurónico, ¿tá? Todas estas técnicas, ya sea los hilos tensores, ¿tá? Que logran estirar, generar un efecto de tensión, como también los hilos tensores generadores de colágeno, logran pegar la falta de elasticidad. En cambio, la lluvia de ácido hialurónico se basa principalmente en la hidratación de la piel, ¿tá? Se colocan muchas veces partículas de ácido hialurónico que atraen gran cantidad de agua, entonces logran dar un efecto de mejoría de la hidratación y por tanto disminución de los pliegues pequeños en el cuello. Entonces, la importancia de detectar qué tipo de papada es, cuál es la causa, para luego instaurar el tratamiento. Como siempre decimos, cada persona es un mundo y cada mundo lleva un tratamiento diferente. Entonces, también lograr combinar ellos y saber utilizarlos para el mejor efecto posible en cada persona. Si estás en FONASA y te atendés en ACE, ahora vos y tu familia pueden cambiarse a asistencial médica sin costo, con un año de emergencia gratis y muchos más beneficios. Aprovecha esta oportunidad y afiliate sin costo a nuestras policlínicas o informate por el 1961-1234. Yo me vacuno. 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 Yo me vacuno.
Trabajamos con amplios casos, ¿sí? Dentro de ellos están los deportistas, tanto amateurs como profesionales. Lo que hace la electroestimulación es que, como es un entrenamiento que es global, que trabaja todo el cuerpo, también se trabaja en base al objetivo de la persona. El hecho de trabajarlo en base al objetivo de la persona hace justamente que podamos mejorar todas las capacidades que rodean a ese deportista, ¿sí? Siempre obviamente va a depender de qué tipo de deporte realice, si es de manera profesional, de manera amateur, hace cuánto tiempo lo realiza, un poco también sus objetivos, qué es lo que quiere mejorar, ¿sí? ¿En base a qué? Por ejemplo, ahora en este momento arrancó hace un tiempo un chico que está intentando potenciar su salto en vóley. Él juega al voleibol y está tratando de potenciarlo, y se trabaja en base a eso, ¿sí? Obviamente que las planificaciones de sus ejercicios se piensan basados en mejorar esa capacidad que más le interesa, pero realmente es algo muy beneficioso a la hora de mejorar el rendimiento deportivo, que es por lo general es lo que la mayoría buscan, mejorar ese rendimiento. Cuando todo esto de la electroestimulación comenzó, si bien comenzó como una forma de rehabilitación, ¿sí? Se comenzó trabajando en la rehabilitación, después este entrenamiento se aplicó a entrenamientos de élite, a entrenamientos de alto rendimiento. En base a eso, después obviamente con estudios, con cosas, todo esto fue evolucionando y de a poquito fue bajando hasta hoy en día que cualquier persona puede entrenar electroestimulación. Es más, nosotros tenemos gente entrenando hasta de 83, 84 años. Es decir, que es amplio para todos, pero eso no quiere decir que el entrenador de élite o el entrenado de élite o la persona que venga a entrenar desde un deporte más amateur o profesional no vaya a potenciar ese entrenamiento. Al contrario, realmente puede ser muy fuerte. Obviamente siempre va a ser un proceso, siempre va a ser enfocado a la persona, siempre va con mucha planificación atrás, pero realmente se ven resultados muy positivos en cuanto a lo que es la mejora de ese rendimiento. Nosotros cuando entrenamos es tan importante en el entrenamiento nuestro entrenamiento en sí, en el momento en que estimulamos nuestros músculos, como el descanso. Nuestros músculos necesitan recuperarse, necesitan tener un tiempo de recuperación y ese tiempo es entre 48 y 72 horas. Es por eso que nosotros no realizamos más de 2 veces por semana el entrenamiento, con una diferencia en medio de 72 horas, para asegurarnos que el entrenamiento, que cada sesión rinda a su 100%, ¿sí? Y a poder aprovecharlo lo más que podamos. Es un poco por ahí. Lo más importante es que puedan venir a probarlo, que puedan ver cómo funciona y poder evaluar cada caso para realmente poder darle una respuesta más acertada de lo que se necesita. ¿Ya probaste el lomito canadiense centenario? Un lomito suavemente ahumado, con un sabor y un aroma inconfundible, y además es sin lácteos, sin transgénicos, sin huevo y sin gluten. El ingrediente perfecto para los refuerzos de verano. Así que si estás con ganas de algo rico y sano, este es el lomito para vos. Y si no lo probaste, no sé qué estás esperando. Lomito canadiense centenario, como más te guste.
Llegamos al final de este programa de Por Más Salud, donde en nuestro tema central hablamos sobre hipermovilidad articular, que esperemos que hayan aprendido un poquito más sobre este tema. Nos vamos a encontrar dentro de 7 días, pero quiero recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, poder ver programas anteriores de esta temporada y de las temporadas pasadas. Así que ya saben, Por Más Salud, así nos encuentran en todas las redes sociales. ¿Qué les parece si nos reencontramos dentro de 7 días aquí en este canal? Los espero. Por Más Salud fue una presentación de Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx, Imagenología Oral 2D y 3D. Junta Departamental de Maldonado. Y Odontotal, en Maldonado, 3 de febrero 772 y en San Carlos, 18 de julio 920.